no fue sorpresivo el oficio, en carácter de urgente, con el que los 4 jueces de la mayoría peronista de la Corte Suprema le pidieron este martes al Tribunal Oral Federal 2, TOF2 que le envíe los autos principales de la causa por posibles irregularidades en los contratos que Lázaro Báez ganó para hacer obra pública en Santa Cruz. Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, había sondeado a algunos de los miembros del TOF2 para conocer si se incluirían a último momento novedades judiciales que podrían retrasar el juicio. A partir de ese momento, el escrito sobre el recurso en queja que Cristina había presentado ante el máximo tribunal, en el que enumeraba pruebas que supuestamente faltó incorporar en ese proceso, generándole una probable afectación en sus derechos, comenzó a pasar muy rápido entre los despachos de los cortesanos. Esa velocidad súbita se podía chequear por el sistema informático interno del Poder Judicial. Quienes trabajan en esta cuestión sospecharon que podía pasar lo que finalmente pasó. La mayoría peronista de la Corte Suprema resolvió hacer lugar al pedido de la expresidenta, con un agregado, para estudiar el caso pidieron el expediente original de la causa, obra pública, sin el cual no se podría dar inicio al primer juicio oral de una serie de al menos 3 que tendrían en el corto plazo a Cristina como principal acusada. Newsletters Clarín. Lo que tenés que saber hoy, las noticias más importantes del día para leer en 10 minutos de lunes a viernes por la mañana. Recibir newsletter solo. Uno de los miembros de la Corte Suprema votó en contra de esa maniobra que podría dilatarlo todo, es Carlos Rosenkrantz. El resto de sus colegas apoyó la solicitud K a último momento. Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco, Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda impulsaron esta medida inédita. Este ejemplo, de fuerte impacto político y judicial, es solo uno de los muchos que se sucedieron en los últimos días que vinculan a un plan K para avanzar sobre los tribunales e intentar frenar los juicios sobre corrupción que atormentan a sus procesados o presos con prisión preventiva. Las acciones desplegadas por los operadores judiciales del kirchnerismo fueron variables que trabajaron sobre distintos escenarios, pero en el mismo contexto y en sintonía cronológica. La última vez que Cristina habló largo y fuerte sobre la justicia en la Cámara Alta fue cuando hizo referencia al caso D'Alessio. En un discurso enérgico, dio detalles que nadie conocía sobre la supuesta red de espionaje que habría liderado el falso abogado Marcelo D'Alessio, exfuncionario del organismo estatal ENARSA durante 3 años durante la gestión K. La legisladora y probable candidata a presidenta habló en el Senado de lo que se había encontrado en el allanamiento a la casa de D'Alessio, dio detalles que solo debería conocer el juez que instruye esa causa, Alejo Ramos Padilla. Por ejemplo, contó que se habían descubierto en ese procedimiento sobre el potencial espía varias carpetas de inteligencia escritas en inglés. Cristina dijo de forma casi explícita que consideraba que esa causa debería ser investigada por la Corte Suprema. Uno de los miembros del máximo tribunal, Horacio Rosati, sorprendió cuando en una entrevista con el periodista Edi Zunino afirmó que el fiscal del caso Cuadernos, Carlos Stornelli, investigado por Ramos Padilla, debía presentarse a declarar en indagatoria, algo que no hizo todavía. Son las reglas. Si uno no respeta las reglas, no puede pedir que el resto las respete, marcó Rosati. Tiene derecho a hacerlo. Mira, también ocurre que en su propia historia judicial se encuentra un ejemplo que lo emparenta más con Stornelli que con la acción de ser un imputado ejemplar ante una investigación en curso. En septiembre
Del 2005, el exministro de Justicia de Néstor Kirchner, Rosati, logró retrasar una declaración indagatoria en un caso por posibles deficiencias en el estado de las cárceles argentinos. El juez que lo había convocado en calidad de imputado era Claudio Bonadio. Rosati lo recusó argumentando que no era imparcial, debido a que él le había pedido un juicio político. La indagatoria de Rosati en esa causa nunca se produjo. Bonadio fue apartado de la instrucción del expediente. Mirá también. Rosati también está imputado en otro caso que investiga beneficios que logró obtener una de las empresas de Cristóbal López. Alcalis de la Patagonia. A ese expediente lo tramita el juez Julián Ercolini. Los operadores caen la justicia, subidos a esa declaración de Rosati, y también a la ayuda que la Corte Suprema le había dado al juzgado de Dolores de Ramos Padilla, que había solicitado más personal y un auto para trabajar con mayor eficacia, apuntaron entonces a la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, que debía decidir sobre un pedido de Estornel y quien cree, igual que el fiscal del caso, D'Alessio, Juan Pablo Curi, y que el fiscal ante ese tribunal de alzada de la ciudad costera, Juan Manuel Petillani, que la causa de posible espionaje debe tramitarse en los tribunales federales de Comodoro Pi. La Cámara finalmente falló en coincidencia con los deseos del kirchnerismo, ratificó en forma provisoria a Ramos Padilla al frente de esa instrucción. Los querellantes que se presentaron en el juzgado de Dolores son todos procesados K, expresos K, abogados de ex funcionarios de Cristina que son investigados en otros casos de corrupción. Ramos Padilla no solo investiga a D'Alessio, el caso Chicone, el caso de la ruta del dinero K, los posibles desmanejos en el puerto de Necochea, la mafia de los contenedores, el caso Efedrina y su vinculación con Aníbal Fernández, las declaraciones del arrepentido Fariña, y hasta la actuación del ministro de Justicia, Germán Garabano, en varios de expedientes, están bajo sospecha de haber sido manipulados por el poder macrista a través del quizás espía D'Alessio. Desde la Corte, no solo Rosati dio señales a favor de Ramos Padilla. Mirá también el 2 de mayo pasado, el diario Página 12 publicó una nota con el título, Lorenchetti cree que D'Alessio y su banda lo espiaron. El contenido del artículo, que cita fuentes off the record, no fue desmentido. En Dolores, y en la Cámara de Mar del Plata, esta nota fue leída como un apoyo implícito de Lorenchetti al juez Ramos Padilla. El magistrado dice que en la pesquisa de la supuesta mega red de inteligencia del singular D'Alessio está imputada la principal enemiga de Lorenchetti, Elisa Carrió. El martes, además de lograr que 4 de 5 jueces de la Corte Suprema aprobasen el oficio que podría dilatar el juicio sobre obra pública, Cristina había intentado ralentizar ese mismo proceso con una presentación que hizo ante el Tribunal Oral Federal 2. Su abogado, Beraldi, solicitó que tanto el caso obra pública como Otesur y los sauces, en todos está la expresidenta como principal acusada, pero en 2 de esos juicios también están procesados sus hijos, Florencia y Máximo, se unifiquen bajo un solo tribunal oral. De lograrlo, los 3 juicios se hubiesen retrasado aún más. Ese pedido fue rechazado por los jueces del TOF2. Semanas atrás, el Poder Judicial había también dado muestras de que algo estaba pasando respecto a la expresidenta Cristina Kirchner. Los tribunales orales que debían juzgar públicamente a la expresidenta por los casos Los Sauces y Otesur se declararon, de modo sorpresivo, como incompetentes para tratar esos expedientes en su tramo judicial final, salvo excepciones entre algunos de sus magistrados y sus fiscales.
como Diego Velasco, del TOF5, que investiga los sauces. El resto de los jueces dio señales inequívocas de que preferían no avanzar sobre las acusaciones de la expresidenta, que podría volver a serlo. Mira también la Cámara de Casación Penal resolvió que los casos Los Sauces y Otesur serán tratados por el TOF5 y el de Obra Pública por el TOF2. Ahora, gracias al oficio de la Corte, este último podría suspender el inicio del juicio contra Cristina. Si eso pasara, la situación iría en contrario a los deseos del fiscal del tribunal, Diego Luciani, y de al menos 2 de sus jueces, supo Clarín en base a fuentes judiciales que conocen la trastienda de esta trama. Semanas atrás, los diputados K iniciaron también una embestida contra los investigadores de su jefa política. El jefe de la bancada kirchnerista de diputados, Agustín Rossi, trabaja para conformar la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público Fiscal. Quiere que los legisladores de ambas cámaras del Congreso investiguen la actuación del fiscal del caso que más preocupa a la familia Kirchner, llamado Cuadernos de las Coimas. Se trata de Stornelli, el hombre que logró que más de 30 procesados en esa causa pidan colaborar con la justicia bajo la figura de la ley del arrepentido. La exprocuradora de la Nación Alejandra Gils Carbó, fundadora de la agrupación K en el Poder Judicial llamada Justicia Legítima, fundó y dio a conocer en estos últimos días una nueva organización que nucleará, una vez más, a fiscales afines a la militancia kirchnerista. El nuevo espacio judicial K se llama Foro Interamericano de Fiscales por una Legalidad Emancipatoria, FISLEM. En declaraciones a una web militante El Destape, Gils Carbó explicó que, en el mundo en las 2 últimas décadas hubo grandes cambios en el escenario mundial. La profundización de la pobreza, la concentración económica que favorece la impunidad y de una economía ilegítima offshore. La justicia no se ayornó. Mientras tanto, voceros de Cristina, como el columnista de Página 12 Mempo Giardinelli, el ex juez Eugenio Zaffaroni, o el ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, empezaron a instalar una idea polémica que Cristina quiere imponer si es de nuevo presidenta: reformar la Constitución Nacional para abolir el Poder Judicial que actúa hoy, o poner en comisión a todos los jueces en funciones. Quizás ahora se entienda por qué Cristina Kirchner le dedica tantos párrafos en su libro, sinceramente, a explicar cuestiones de casos de posible corrupción durante su gestión que evitó contar ante los jueces y fiscales que la llamaron a indagatoria, el acto de defensa de los imputados en un juicio de instrucción. Por ejemplo, hay varias páginas de «Sinceramente», en la que relata su versión para dejar asentado la transparencia que hubo en el crecimiento de su patrimonio, cuestionado por la justicia. Por ejemplo, narra cómo hizo su fortuna junto a su esposo, y se ocupa en remarcar, específicamente, entre otras cosas, el porqué del resultado que figuraba en el rubro 4,6 de la primera declaración jurada de Néstor Kirchner como presidente de la nación. En ese ítem, se computan los depósitos y dinero en efectivo. Escribió Cristina, en la columna correspondiente a tipo de cuenta, depósitos a plazo fijo en dólares americanos, figuraba la suma de «Jamás se había preocupado en dar respuestas a las dudas sobre su patrimonio tan creciente. Let's block this, why?»